Está muy bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. Pues buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo curso de discipulado número 2. Ustedes fueron los Está la ventana del foco. discípulos Ya lo vi. fieles que siguieron hasta, pues nos apoyaron en el discipulado número 1 y ahora este discipulado número 2, como les comenté a algunos personalmente y como les comento a todos, este número 2 ya va a requerir un poquito más de esfuerzo de cada uno de nosotros para poder, pues, digamos que tenemos que hacer un paso adicional para asegurar que estamos caminando conforme a Dios quiere, ¿no? Entonces ese es el objetivo, que caminemos en disciplina, que caminemos en compromiso, que caminemos pues en perseverancia, y esto pues es solamente para que podamos todos estar pues en el mismo camino que el Señor Jesús nos quiere, ¿no? Con el compromiso y con toda la energía y esforzándonos diariamente, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer una oración, si les parece. Acompáñenme a hacer una oración. Padre eterno, te damos gracias en esta noche. Gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos, de que estemos aquí, mis hermanos, en un solo corazón, con tu Espíritu Santo, Señor. Y oramos para poner delante de ti este inicio del curso de discipulado número 2, Señor. Ve nuestros corazones, ve que queremos comprometernos contigo, Señor, para poder aprender más de ti y poder crecer más en tu conocimiento. Y todo esto, Señor Jesús, ponerlo en práctica mediante la dirección de tu Espíritu Santo. Padre Santo, permite que podamos hacer un compromiso contigo para que este tiempo que te dediquemos estemos completamente enfocados en ti y que saliendo de este curso podamos también caminar contigo diariamente, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues miren, voy a hacer nada más pues las observaciones generales que ya les he estado comentando por medio del chat. Este curso número 2 es un poco más, va a ser un poco más flexible en el aspecto de los temas y en el aspecto de cómo se va a evaluar para poder pasar al número 3. Pero el crecimiento cristiano no es por medio de calificaciones, no es por medio de números, de evaluaciones. Realmente es un crecimiento práctico de qué tanto estamos tomados de la mano del Señor. Y esto, la única manera de hacerlo es mediante nuestra consistencia diaria de la lectura de la palabra de Dios y de estar en oración. Entonces, mediante la lectura, mediante la oración, tenemos la tercera parte, que es el meditar, el estar pensando constantemente en la palabra de Dios, y esto se hace específicamente con la parte de memorización. Entonces estoy incluyendo ya no la parte de evaluaciones, ya no la parte numérica de calificaciones, sino que ahora es asistencia a las sesiones. Hablamos de un 95%, todas las sesiones serán vía Zoom. Entonces, para poder aprobar el curso de número 2, necesitan tener un 95% de asistencia. Al final de cada una de las sesiones voy a tomar lista y así es como voy a calificar la parte de la asistencia. La siguiente es que les pedí que por favor compraran una libretita. La libreta es totalmente como ustedes la quieran, grande, pequeña, de colores, sin colores, con rayas, con cuadros, como ustedes la quieran. El objetivo es que ustedes tengan esa libreta como su diario devocional. Es decir, diariamente la expectativa es que ustedes puedan leer algo, no importa qué parte de la Biblia sea la que estén leyendo, pero si leyeron un versículo, un capítulo, 2 capítulos, lo que sea, le ponen ahí día tal, es como un diario, día tal, le van a poner qué leyeron y en palabras pocas, muchas, medianas, como ustedes quieran, qué les dijo el Señor en su tiempo de oración. Entonces, necesito que por favor tengamos esa disciplina
de lectura de la palabra, tengamos esa disciplina de oración, como ustedes quieran, vuelvo a repetir, el tiempo que ustedes le quieran dedicar al Señor, pero lo más importante es que me tengan el registro de qué día fue, qué leyeron y qué les dijo el Señor al respecto, qué les dijo el Espíritu Santo sobre específicamente ese versículo, como comento, ese capítulo o esos versículos que leyeron de la palabra. No importa la cantidad de versículos, pero sí tiene que haber al menos un versículo. No importa el tiempo, pero sí tiene que haber una retroalimentación de qué aprendieron, qué les dijo el Espíritu Santo con respecto a lo que leyeron. Y por último, les di una lista de unos versículos que tienen que memorizarse a lo largo de las sesiones. No necesariamente me los tienen que decir en la sesión, pero sí al final del curso es requisito que ustedes puedan recitar delante, como comenté, o mío o del pastor bueno, principalmente de nosotros dos, que nos puedan decir todos los versículos que les puse ahí, ¿ok? No lo dejen todo al final, no esperen a que al final del curso, un día antes de cuando lo tengan que recitar, se tengan que aprender todo. No, les recomiendo que uno por semana. Esta semana empezamos con 2 de Timoteo 3:16, es muy cortito, muy breve, se lo van aprendiendo diariamente. La siguiente semana repiten el 1, o sea, el 2 de Timoteo 3:16 y se siguen con Eclesiastés 12:13. Y así se van aumentando y seguramente si le dedican tiempo van a poder aprendérselos todos sin ningún problema, créanme. Y esto les va a permitir el poder estar meditando en ese versículo, meditando en la palabra y va a ser de mucha edificación. La única manera en que nuestras mentes van a ser transformadas y renovadas es mediante la palabra de Dios, ¿ok? Muy bien, entonces esos tres sencillos, simples, fáciles requisitos son los que requiero para que podamos seguir en ese tipo de discipulado, porque el objetivo, acuérdense, el objetivo que tengo con este curso no es nada más entretenerlos, no es nada más que ustedes reciban su diploma, sino que sean verdaderos discípulos del Señor. Amén. Arturo, ¿Mande? ¿los versículos para aprendernos tiene que ser de alguna versión o podemos ser la versión de la Biblia que queramos? Eso es muy interesante. Hoy vamos a ver, espero que hoy nos dé tiempo de revisar la parte de las versiones, pero yo les recomendaría, como recomendación, que sea o Reina Valera 1960 o Nueva Traducción Viviente. Cualquiera de las dos. Mi preferida, y eso nada más es una cuestión de preferencia, es la Reina Valera 1960. Pero como ustedes quieran, si me preguntan a mí, yo les recomendaría la Reina Valera, pero si ya algunos de ustedes, creo que por ejemplo Quique, creo que él tiene la Nueva Traducción Viviente. Si él se la quiere aprender en Nueva Traducción Viviente porque no tiene acceso a la Reina Valera, adelante, sin ningún problema. ¿Ok? Pero de preferencia esas dos. Y ahorita, bueno, justamente esta primera lección vamos a hablar sobre eso justamente, ¿va? Ahora, aprovechando también, les comento, en base a los requisitos, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, bueno, de hecho la que tú nos mandas en el PDF es Reina Valera, ¿verdad? No, sí, así es. Igual y de ahí empezando la clase o viendo la clase, ahí nos podemos aprender. También, cada PDF de la lección que les envíe yo, ahí va a estar, pero sí va a estar como Reina Valera. Ok. El aprendizaje de los versículos va a ser como a la letra dice o puede ser no tan preciso, no tan exacto, pero que se tenga la idea principal. No queremos interpretaciones, queremos lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, por eso es como la letra dice. Es como la letra dice, con versículo, o sea, perdón, con libro, capítulo y versículos. Es decir, 2 de Timoteo 3:16, ¿no? Toda escritura es... Por eso, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir. Correcto. Injusticia y juicio. Así, tal cual dice a la letra. Tal cual dice.
Ok. Ya al final, bueno, pues ya si se les va una preposición, una letra, pues bueno, ya no pasa nada, ¿no? Pero la idea es que ustedes se lo aprendan tal y cual como dice ahí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, todo claro con respecto a los requisitos. Va. Ahora, como comenté, ya no vamos a tener evaluaciones, no va a haber tareas, ¿no? Y lo quiero hacer también un poquito diferente. No voy a ir corriendo en las lecciones para terminar todo en una sola sesión. Prefiero yo que vayamos poquito a poquito, lento. Ahora sí se vale interrumpir, sí se vale hacer preguntas, todo eso. Sí se vale que ustedes en el momento, si tienen alguna duda, puedan abrir sus micrófonos y, oye, a ver, Arturo, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con aquello? Y, sí, o sea, ¿sí me explico? O sea, sí quiero que mejor quede bien claro desde ahorita y no pasarlo rápidamente y luego que se hagan todas las dudas, ¿no? Que yo creo que eso sí nos pasó en el número 1, que bueno, con la segunda sesión, pero ya ven que tuvimos que invertir el doble de tiempo para que quedara un poquito más asentado el conocimiento. Entonces ahorita vamos a irnos poco a poco, lento pero seguro, pero que ustedes vayan adquiriendo todo el conocimiento que trae en estas lecciones el curso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Excelente, muy bien. Bueno, pues vamos entonces a empezar. Déjenme compartir pantalla. Le voy a compartir pantalla, aquí está. Ustedes me indican si lo pueden ver. Excelente. Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, pues miren, empecemos ahora entonces con la lección número 1. Aquí lo que vamos a aprender es acerca de la historia de la Biblia. Es bien que ustedes y todos nosotros sepamos exactamente de dónde viene. El objetivo es aprender qué es la Biblia, cómo se formó, cómo vienen las traducciones o las versiones y por qué podemos confiar en la Biblia. ¿Ok? Ese es el objetivo. Entonces, como comentábamos, el versículo para memorizar de la lección 1 es 2 Timoteo 3:16. Es correcto, es de la Reina Valera 1960. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en juicio para instruir en justicia. ¿Ok? Entonces esto, aprendérnoslo de memoria para el final del curso. Muy bien. Entonces empecemos. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es un compendio de libros, es un conjunto de libros que nosotros los cristianos les atribuimos inspiración directa por Dios a través del Espíritu Santo, pero en diferentes autores y diferentes épocas. Entonces, la Biblia como tal es un compendio de libros. ¿Le pueden poner ahí Es la alarma sísmica. Es la alarma sísmica. Ah, sí. Sí. Está sonando la Va a alarma. empezar a temblar. ¿Nos salimos un momento? No, yo creo que más bien deberíamos de orar, pidiendo que Dios proteja a todos y a la gente que está en la calle y que está de camino. Adelante, David. Señor, te damos gracias, Padre, porque confiamos en ti, Señor bendito. Creemos que tú eres nuestra paz, nuestra salvación, nuestra protección, nuestro pronto auxilio, Señor, y te pedimos en esta hora, Señor, que tú guardes a cada una de las familias, Señor, que tú guardes a la gente que está en la calle, Señor, que tú des paz y tranquilidad a todos, Señor, que des calma, Señor, que tú eres nuestra protección, que todo va a estar bien, Señor bendito, en ti confiamos, en ti nos refugiamos, Padre Santo. Tú danos la paz y la tranquilidad y la confianza de que tú eres por nosotros, Señor. Que aunque pase lo que pase, Señor bendito, tú eres socorriéndonos y guardándonos, Señor bendito. En ti confiamos, Señor. Guarda a la gente que está de camino de su trabajo a su casa, Señor. Guarda, Señor, a todos, Padre Santo. Da paz y tranquilidad, Señor. Que pronto ha de pasar este movimiento, Señor. Tú da tranquilidad, Señor. Y calma a todos, Padre. En el nombre de Jesús confiamos en ti, Señor.
que tú eres Confiamos nuestro en ti, amparo, Señor. nuestro socorro, Señor, que Nuestro debajo de la amparo, sombra de tus alas debemos de estar seguros, Señor bajo de la bendito. sombra de tus En ti alas, Señor. confiamos, Señor. Tú eres nuestra paz, nuestra Oh, salvación, Señor Señor. Jesucristo. Toma control y dominio de los nervios de toda la gente, Señor, Señor. los Que no haya nervios de ataques toda de la gente, nervios, Señor que no bendito, haya que no haya ataques de sobresaltos, nervios, Señor. Señor mío Tú, Jesucristo. Señor, oh Dios, cuídanos, Padre. Señor, Confiamos en ti Dios, porque somos tus hijos, Señor. confiamos en Estamos ti, tomados de Padre. tu mano, Señor bendito. Nos Tú eres tomamos nuestra de paz tu y mano, nuestra Señor, tú confianza, eres Señor. nuestra paz y Gracias, nuestra bendito Padre, por en el nombre de tu Hijo gracias, amado bendito Jesucristo, Señor. Padre. Te bendecimos y te damos a ti Te la honra y la bendecimos, gloria, te Padre. damos la Porque honra y para la siempre es tu gloria. misericordia, Que Señor para siempre bendito, es tu porque tú eres misericordia, nuestro Señor refugio, nuestro bendito. amparo y nuestra fortaleza. Tú eres nuestra torre fuerte, Señor bendito. En ti confiamos y en ti descansamos, Padre Santo. En ti Gracias, descansamos. Señor. En el Gracias, nombre Señor. de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, Ya no se siente, ya se siente menos. ya está tranquilo. Sí, aquí Sí. también se sintió feo. Sí, aquí igual. Como estoy en un tercer piso, hoy no. Ah, ok, pero sí, ya tranquilos, ya pasó. Ya pasó, gracias a Dios. Ay, estuvo fuerte. Sí, estuvo fuerte. Pues casi duró toda la oración. Sí. Así Bueno, es. a lo menos aquí de este No, también lado, acá. en lo más lindas, que es donde yo vivo. Sí, no, acá igual, ¿eh? La oración se terminó. Fue de 4.7. Sí. Yo sentí que fue más fuerte, ¿eh? Ahorita nos mandaron la fuerza telúrica y fue de 4.7, nos dicen aquí de Sanamex o no sé qué es. Bueno, pues gracias a Dios todos estamos bien. Sí. Ya pasó todo. Ujú. Gracias, Dios mío. ¿También todos? Sí. Sí, gracias a Dios. Mira, todos mis vecinos están afuera, pero yo sí me puse a orar. Tuve Yo sí. que salirme Gracias. porque mis hijas se friquearon. ¿Se Andaban salieron? grite y grite. Sí, acá Ay. también Adri y Hasi se salieron. Sí. A ver, permíteme. Sí, pues al parecer Todos están bien, ¿verdad? Arturitos, sí. Bueno. Yo no sentí nada, la verdad, pero sí sonó la alarma. Aquí en la casa sí se sintió, fíjate. Qué raro porque acá nunca se siente y ahorita sí se sintió mucho, muy fuerte. Yo ando por También Mundo se sintió E, en Veracruz. yo ando por Mundo E y se sintió fuerte también. Sí. Acá en Lo Más Lindas también se sintió fuerte. Todo el mundo está afuera. Yo me quedé aquí haciendo oración. En Lo Más Linda. Pastor, ¿se está cortando, Pastor, la comunicación o soy yo? Se está cortando. Sí se está Sí, ¿verdad? cortando. Ya, tranquilos, no pasan. Que menores. Sí, eso es igualmente. Aunque Rodrigo dice que este lugar es súper seguro. El otro día dijo que que el mejor lugar porque está él es experto en protección civil. Muy No, bien. ya revisamos el edificio y todo, ya aguantaba muy bien. Ah, sí me dijo tu hermana, ¿será? Tu esposa, ella me dijo. Le puse mute al pastor. Muy bien. Ah, caramba, pues sí. Esperemos a que regrese Yamile, Gabriel, Rubén y Adri. Blanquito está ahí, ¿verdad? Sí, yo aquí estoy. Ok. Te digo que de aquí se bajó toda la gente, pero yo no me bajé. Ya estamos aquí. Perfecto. Ok. Ya le puse pausa ahí también a Anita. Ok, entonces ya está también Gabriel ahí. Nomás nos falta entonces Rubén
Yamile. O sea, ¿y de cuántos grados fue? Porque sí se sintió 6.9 en Acapulco. Aquí fue de 4.7. De este lado. Me ha tocado que aquí en mi casa se sintiera Ya tan estoy aquí. perfecto. Ay, es que ya estamos en septiembre. Sí, Yo eso también supe que septiembre fue de 6.9. 6.9, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues, a ver, entonces vamos a entonces a esperar o nos arrancamos. ¿Qué opinan? ¿Esperamos? Nos arrancamos. A ver. Vero Herrera, Y les esperamos 5 minutitos a ver si regresan. sí, ok, y por si no hay, también por si no hay réplicas. Ahorita a las 9 lo reanudamos, ¿va? Empezamos. Ajá. Ya regresó Rubén. Ya, perdón, aquí estamos ya. ¿Cómo está Magali? ¿Se asustó mucho? No, está en el Costco. Ah, Magali está en el Costco. Las que se Sí. angustiaron fueron las niñas. Sí, sí, exactamente. Los niños fueron los que se bajaron corriendo. Ay, pobrecitas. Pero ya. Sí, También es que se Magali siente se debe haber raro. asustado allá en el Costco. Sí, sí. No, dice, ahorita hablé con ella, me dice que no, que nada más los sacaron de ahí de. ¿De la tienda? ¿Mande? ¿De la tienda? Sí, nada más los sacaron de la tienda y ya. Ok. Aquí que tuvo que salir porque vive en departamentos y sigue afuera por precaución. Ujú. Entonces, reanudamos a las 9 p.m. Ujú. Qué raro, ¿verdad? Que siempre, que en septiembre es donde es más Yo creo por la humedad. con las lluvias, ¿no? Ujú. Sí, Es cuando se acomoda el planeta. así es. Ay, ay, ay. O ya está dando el grito el planeta antes de tiempo. Ándale. Hay que pedirle a Dios que no pase nada. Así es, amén. Muy bien. Entonces está Blanquita, Gabriel, está Yamile, Los Sánchez, Mimi, Stacy, Adriana Gutiérrez. Gabriel fue a ver a sus suegros porque se pusieron muy nerviosos. Y ya está el Gabo ahí. Gracias, ya aquí andamos. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Vamos a comenzar. ¿Qué más que seguir aprendiendo de la palabra de Dios para que haya paz en nuestros corazones, ¿no? Muy bien. Entonces, comentaba acerca de la Biblia. ¿La Biblia es un compendio o es un conjunto de libros que fueron inspirados por Dios a través de diferentes autores y diferentes épocas? Y miren, algunas características muy especiales acerca de este conjunto de libros. Fueron escritos en un periodo de 1600 años, es decir, desde el primero que fue escrito hasta el último que fue escrito, pasaron 1600 años. Fue escrito a lo largo de 60 generaciones. Fue escrito por más de 40 autores, ¿okay? Y todos fueron de diferentes clases sociales. Hubo, por ejemplo, reyes, campesinos, filósofos, pescadores, hubo poetas, estadistas, eruditos, etcétera. O sea, hubo mucha diversidad de clases sociales entre los autores.
Por ejemplo, Moisés fue un líder político. Pedro, pues ya lo conocemos, el apóstol Pedro, un pescador. Amós, un pastor. Josué, un militar. Nehemías fue un copero. Daniel fue un primer ministro. Lucas, un médico. Salomón fue evidentemente un rey. Mateo, un cobrador de impuestos, y Pablo, pues fue un rabino. Entonces, esas son algunas características de los autores de los cuales la Biblia tiene esta tal diversidad, ¿ok? Por otra parte, también fue escrito en diferentes lugares. Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, o del Antiguo Testamento, que los escribió Moisés, los escribió en el desierto, por ejemplo. Jeremías en una celda, en una cárcel. Daniel lo escribió en una ladera de un cerro y en un palacio. Pablo dentro de los muros de la prisión. Lucas lo escribió mientras viajaba, por ejemplo, acompañó mucho a Pablo en lo que fue sus viajes misioneros. Juan los escribió en la isla de Patmos, etcétera, ¿no? Entonces, todos los autores también, adicionalmente de que traían diferentes clases sociales, diferentes estatus, diferentes profesiones, adicionalmente los escribieron en diferentes lugares. Adicionalmente fueron escritos en diferentes épocas, como lo puse al principio. Por ejemplo, David lo escribía o escribió la parte de Salmos en tiempos de guerra, ¿no? Constante guerra, Reyes, Samuel. Salomón lo escribió, por ejemplo, en tiempos de paz. O sea, entonces también inclusive en diferentes épocas se escribió en ese tipo de, bueno, esos libros que en conjunto son la Biblia. También fue escrito bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron, por ejemplo, desde el gozo, un gozo extremo, y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y desesperación. Entonces, adicionalmente hubo esta variación de estados de ánimo. También fue escrito, fíjense, interesante, ¿no? La Biblia o algunos libros de la Biblia fueron escritos en diferentes continentes, específicamente en esos 3 de Asia, África y Europa. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también que la palabra Biblia viene del griego Biblia, justamente Biblia, y esto significa los libros. Entonces, la Biblia, como comento, es un conjunto de libros que componen lo que nosotros conocemos la Biblia. El primer libro formal que se publicó fue la Vulgata Latina, ¿ok? Más adelante veremos un poquito más lo que son las traducciones, pero la Vulgata Latina es la traducción del hebreo al latín, y este fue el primer compendio, la primera Biblia que fue traducida de sus lenguajes o idiomas originales. Y esto, casualmente ustedes, bueno, saben y han escuchado mucho de Gutenberg, que fue el creador de la prensa, y todos, podemos, digamos que decir que el primer libro que fue utilizado en esta prensa de Gutenberg fue la Biblia, y específicamente fue la Vulgata Latina. El original de los escritos, o sea, todos los libros escritos de la Biblia se escribieron en 3 idiomas, fíjense, ¿ok? Es hebreo, arameo y griego. Es decir, que ninguno tenía originalmente el latín, ninguno tenía originalmente el castellano o el inglés o alguno de esos. Todos escribieron en hebreo, en arameo y en griego. Y específicamente, por ejemplo, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo, ¿ok? Entonces, originalmente, hebreo y arameo son los idiomas oficiales en los cuales se escribió todos los libros del Antiguo Testamento. Después, bueno, el arameo se utilizó después de la deportación de Babilonia. Si recuerdan, hubo una conquista del Imperio Babilónico sobre Israel, sobre Jerusalén, y absorben estas regiones, y entonces el Imperio Babilónico, después de
se utilizó también lo que fue el idioma arameo. El Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego, y el griego se llama el griego koiné, que era, digamos que lo que ahorita nosotros es el inglés, ¿no? Que es muy común, que pues todos en el mundo casi lo hablan o lo quieren hablar, o es el idioma oficial del mundo. En aquel entonces el idioma oficial del mundo era el griego, y koiné viene de común. Entonces es un lenguaje, él era el lenguaje común de aquella época, cuando se escribió el Antiguo Testamento. Entonces, originalmente, Nuevo Testamento, hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento, hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. La Biblia fue el primer libro que se tradujo, interesante, de todos los libros de la literatura de la humanidad, ya sea o históricos o libros históricos o en libros filosóficos. La Biblia fue el primero que se tradujo. Y la primera traducción fue la Septuaginta, ¿ok? Que fue la Septuaginta, o es LXX, que es el número 70 en romano, que también se le conoce como esta versión, la versión Septuaginta, que fue la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo. Y esta fue en el año 250 antes de Cristo. Yo no sabía esto, pero como brevario cultural, me comentaba el pastor que el libro o la traducción que estaba en la época de Jesús era esta, la Septuaginta. Entonces, se podría decir que durante la niñez de Jesús, sus padres o él mismo estaban leyendo también adicionalmente a los originales en hebreo y en arameo. También él leía lo que era la traducción al griego, que era específicamente esta que se llama la Septuaginta. ¿Ok? Estas son algunas generalidades de la Biblia. ¿Ok? Sin embargo, pues también queda la parte de cómo fue preparada la Biblia. Y fíjense, interesante, porque si ustedes o queremos todos buscar el libro escrito personalmente por Moisés, o el escrito personalmente por David, o el escrito personalmente por cada uno de los autores del Antiguo Testamento, que son los más antiguos, o inclusive los del Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que los escritos originales ya dejaron de existir. Existen los escritos originales. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, pues evidentemente no había nada de digital, no se podía guardar en cualquier parte. Entonces se utilizaban materiales perecederos que normalmente eran afectados por el clima o por la humedad, si había moho o algunos tipos de gusanos. Sin embargo, la manera de mantenerlos, fíjense cómo era a través de manuscritos. Y esta es una palabra que tenemos que tener clara, porque la vamos a ver de aquí en adelante en esta lección, porque es una palabra importante, que un manuscrito son copias a mano de las escrituras. Entonces el manuscrito son copias a mano de las escrituras. En aquel entonces, ¿por qué decimos que eran materiales perecederos? Pues que los utilizaban, por ejemplo, utilizaban el papiro. Y el papiro se hacía de una planta, justamente que es llamada papiro. Y el proceso es muy interesante. Sin embargo, si ustedes quieren saber un poquito más del proceso, les voy a recomendar que lean este libro. No sé si lo puedan ver ahí. Se llama Evidencia que exige un veredicto. Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Es una persona, de hecho, parte de la presentación o de la información que obtuve, viene de este libro. Este cuate, Josh McDowell, es un que en su tesis quiso desacreditar la Biblia como la palabra de Dios del punto de vista histórico, del punto de vista arqueológico y todo. Y adivinen qué. O sea, no pudo desacreditarla, y hizo todo el estudio para desacreditarla. Y justamente este libro, lo que es un compendio de toda su investigación, la cual entonces no tuvo oportunidad de refutarla, sino que al contrario, creyó tanto que hasta se hizo cristiano, y ahorita es un
pues, conferencista, pastor muy reconocido en Estados Unidos, ¿ok? Pero si lo quieren leer, ya viene más a detalle. Entonces, el papiro es uno de los materiales que se utilizaba, evidentemente, como viene de la naturaleza de una planta y no tiene nada de cuestiones industriales que alarguen la vida, pues evidentemente son muy sensibles a la humedad o, como comentábamos, al moho o a algunos tipos de gusanos. También se utilizaban pergaminos, y un pergamino eran las pieles curtidas de ovejas o de cabras o de antílopes, y sobre ellas se escribía con un tipo de tinta especial, y bueno, eso lo veremos también un poquito más adelante, pero también se utilizaban ese tipo de materiales de escritura. La vitela, que es el cuero de ternero o de ternera, también se utilizaba, y también otros en menor proporción, como es la ostraca, que es como la alfarería, pero sin vidriar, es decir, es en base de barro. También hacían algunas inscripciones en piedra, pero pues no había tanta disponibilidad de hacerlo o tanta rapidez para hacerlo. También se utilizaban tablillas de arcilla y tablillas de cera. Pero lo más importante, por la manera en que se hacían las copias a mano, eran con el papiro o con pergaminos. ¿Ok? Papiro, pergamino. Ahora, ¿qué forma tenían los libros antiguos? O sea, en aquel entonces, pues no había libros como tal. Sin embargo, se utilizaban dos tipos de maneras de presentar estos manuscritos o estas copias. Una era los rollos, y los rollos se hacían pegando hojas de papiro una con otra, y luego se enrollaban largas tiras alrededor de un palo, ¿no? Eso creo que lo hemos visto inclusive en algunas películas, ¿no? Se ven como pues esos rollitos, ¿no? Que se guardaban en las bibliotecas y que tenían su palo en medio y que podías abrirlos, y entonces decías, pues ya hacías los edictos del rey, ¿no? O lo que hicieran, ahí lo mantenían. Y bueno, eran esas tiras, y fíjense una cosa interesante, la escritura se hacía por un solo lado. Entonces había rollos promedios que medían 7 a 12 metros, imagínense. Parte de este libro menciona que realmente para los que trabajaban en las bibliotecas era muy complejo el manejo de estos rollos, porque eran muy grandes y muy gruesos, entonces no era fácil moverlos y guardarlos. Imagínense, 7 a 12 metros de largo por cada rollo promedio. Y adicionalmente, pues también se utilizaban la forma del códice o libro. Entonces, cuando veamos esta palabra códice, es justamente esto, es un tipo de libro, o sea, es la manera en que están las hojas unidas por un lado, y entonces ahora sí teníamos una reducción en el bulto, como dice ellos, una reducción en el tamaño del rollo o del material en el cual se escribía, y esto facilitaba la lectura, y adicionalmente ya podían escribir en ambos lados. Entonces, de igual manera eran hojas de papiro, ¿no? Entonces, teníamos estas dos formas en la cual los libros antiguos se manejaban, por rollos o por códices, ¿va? El tipo de escritura también es importante, porque en aquel entonces se hacía dos tipos de escritura. Una era la escritura uncial, es decir, solamente se escribía con letras mayúsculas. Y cuando veamos un poquito más adelante, hay dos códices, o sea, dos manuscritos o libros o códices antiguos, donde está el Antiguo Testamento, donde uno se llama el Códice del Vaticano y otro es el Códice Sinaítico. Estos dos libros son unciales, es decir, si tú los ves físicamente, vamos a ver que son escritos en puras letras mayúsculas. También había otro tipo de escritura, que era la escritura minúscula. Ya incluía un escrito de letras más pequeñas con mano corrida, es decir, eran conectadas. Pero esto, si se fijan, este cambio se inició hasta el siglo IX. Es decir, estamos hablando después de Cristo, estamos hablando de pues, prácticamente 850 años después de que nació o vino a la tierra nuestro Señor Jesucristo. Entonces, básicamente, no estamos hablando de antes de Cristo, hablamos de después de Cristo, inclusive después de su muerte.
La escritura era uncial, por en mayúsculas, y minúscula, y la escritura minúscula, que ya hacía estas ambas combinaciones. Los manuscritos. Hablábamos que un manuscrito es una copia del libro. Estos manuscritos, por ejemplo, tenemos los manuscritos hebreos y tenemos los manuscritos griegos. Fíjense, bien interesante, otra vez, si vemos los manuscritos como tal, vamos a ver que fueron escritos sin separación entre palabras. Y fíjense, peor aún, en el hebreo, el manuscrito hebreo o todos los libros del Antiguo Testamento se escribían sin vocales hasta el año 900 después de Cristo. Puras consonantes. Entonces, ahí vemos una de las dificultades para la traducción adecuada de lo que estaban puestos en esos escritos originales, ¿no? O en los manuscritos, en las copias. Pero el hebreo se escribió sin vocales y estaban todas las palabras juntas, todas las palabras juntas. Fue hasta después, y ahorita vamos a ver en qué año, donde ya hubo o se implementó las divisiones. No sé si han escuchado mucho, por ejemplo, el pastor lo menciona muy seguido, donde ahorita vemos una Biblia y la Biblia tú la abres y está dividida en capítulos, en libros, en versículos. Inclusive cuando tú ves un capítulo o ves una división de un párrafo en la Biblia, en ocasiones hasta tiene su título, ¿no? Por ejemplo, la regla de oro, ¿no? O dice la resurrección de Jesús. Entonces, todo esto no existía antes. Todo esto era solamente una palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra, y no venía esa división. Y las divisiones fueron tres, como ya lo tenemos ahorita. Fue una división por libros, que se llama el canon, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando veamos la división de libros, le vamos a poner el canon. También estamos con la división de capítulos y de versículos. Ahora, los capítulos, fíjense, las primeras divisiones se hicieron en el 586 antes de Cristo, y se hicieron solamente en el Pentateuco, en la Torá, en los cinco primeros libros. Y fíjense aquí, fueron 154 agrupaciones en la Torá, en los primeros 5 libros, para facilitar su lectura a que fuera en 3 años. Entonces fue una manera de que se pudiera facilitar su lectura, porque, vuelvo a repetir, imagínense ver solamente puras palabras todas juntas, y además, si hablamos del hebreo que no tenía consonantes, pues se dificultaba más la lectura de estos escritos. Entonces se implementa esto en el 586 y 50 años más tarde, estamos hablando de por ahí del 530 antes de Cristo, se seccionó en 54 divisiones y en 669 segmentos más pequeños para facilitar la ubicación de referencias. Ahora, para que en lugar de que se leyera en 3 años, se facilitara para que fuera su lectura en 1 año. ¿Ok? Entonces la división fue para facilitar la lectura, ¿ok? Pero otra cosa interesante, fíjense, fue hasta el siglo XIII, pues hablamos ya a 1200 años después de Cristo, que estas secciones fueron cambiadas por esta persona que es un profesor de la Universidad de París, que se llama Esteban Langton, que después se hizo o lo hicieron arzobispo de Canterbury, quien él fue la división según por capítulos, de acuerdo a como lo tenemos ya en nuestras Biblias actuales. Entonces, imagínense, desde el 530 antes de Cristo hasta el 1200, estamos hablando de 1700, 1600 años para poder tener la Biblia con las divisiones que ahora la tenemos. Y pues, evidentemente, debería de ser mucho más fácil para nosotros el poder leerla de esta manera. Y por último tenemos la parte de los versículos. Los versículos, bueno, las primeras divisiones en versículos aparecieron alrededor del 900 después de Cristo. Y fíjense, fue la traducción latina de la Vulgata Latina, fue la primera Biblia que incorporó la división tanto de los capítulos
como en los versículos. Y esto tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Entonces, hasta, como comento, hasta después, ya se hizo la división entre versículos y la Vulgata Latina es la que tiene ya la incorporación de esta división entre libros, capítulos y versículos. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Mucha información, ¿no? Pero ahí va. Ahí va. Sí, está bien. Ahora, yo creo que todos pues, podemos tener esa duda. Bueno, y entonces, si no tenemos los escritos originales porque se deshicieron, porque no duraron, entonces, ¿cómo nos aseguramos que los manuscritos o copias a mano de los escritos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, son tal y cual, ¿no? Yo creo que es una pregunta que cualquier inclusive ateo o inconverso o nosotros mismos podemos tener. Bueno, entonces si no tenemos el escrito original, ¿cómo nos aseguramos, cómo sabemos que la Biblia se hacían copias correctas de los escritos del Antiguo Testamento? Y por ejemplo, muy padre porque era una profesión. En aquel entonces, el mantener la ley o los libros del Antiguo Testamento o los libros del Nuevo Testamento, era gente dedicada a hacerlo. Y miren, en el año del 100 al 500 después de Cristo, este grupo de personas que se llamaban los soferines, y es un término hebreo que se traduce la palabra copista, de sofer en hebreo. Y esto alude a la acción de contar y registrar cada palabra. Fíjense qué interesante, eran personas profesionales que vivían entregados a su labor. Que sentían profunda reverencia por las palabras que copiaban. Y fueron los predecesores de los masoretas. Ahorita vamos a ver quiénes fueron los masoretas. Y son los herederos de los escribas que copiaron los rollos bíblicos en la época del exilio y del post-exilio. Entonces estaban exiliados los judíos en aquel entonces y había gente específica que se llamaban escribas en aquel entonces que copiaban los rollos bíblicos de una manera perfecta para evitar que hubiera pérdida de letras o pérdida de palabras. Entonces, los primeros que implementaron esto fueron los soferines del 100 al 500 después de Cristo, pero como comento, era una profesión. Pero después de los soferines llegaron los masoretas, que fueron del 500 al 900 después de Cristo. Y los masoretas viene de Masorah, que deriva de la raíz hebrea que se llama atar, o, bueno, se deriva de la raíz atar, pero significa tradición. Ellos toman el lugar de los soferim, que son los que antes hacían esa labor, pero ellos no solamente conservaban la integridad del texto, sino que adicionalmente también interpretaban el texto. A fin de comprobar su trabajo, utilizaron diversos sistemas para no omitir ni una sola letra del texto bíblico, ¿ok? Y esto lo hacían una vez que lo escribían, contaban las palabras, contaban las letras, después de copiar cada uno de los libros, contaban las palabras de la copia para estar seguros de que no había omitido ni añadido palabra alguna de la copia. ¿Ustedes se habían imaginado esta parte? O sea, qué increíble que había gente específica que se encargaba de pasar letra por letra en estos manuscritos o en estas copias para asegurar que la palabra de Dios se pasaba de generación en generación de una manera impecable. Tengo aquí dos personas que levantaron la mano. Y creo que es... ¿Quiénes son? Sí. Aquí mi pregunta sería, bueno, se me hizo muy interesante cuando empezaste a nombrar a los masoretas y toda esta, digamos, procedimiento para justamente hacer la copia del texto, ¿no? Por ejemplo, aquí mi pregunta sería, ¿cómo las personas en aquel tiempo estaban al alcance de ese libro? O sea, ¿necesitaban comprarlo? Digamos, intercambio de algo. Eso me generó curiosidad.
¿En qué época te refieres? ¿Te refieres a la época del Antiguo Testamento antes de Cristo? ¿Te refieres a la época del Nuevo Testamento? Pues Después de serían de Cristo. ambas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el antiguo, pues ya sabemos que era la Torá, ¿no? Y que incluso nuestro mismo Señor Jesucristo se inspira, bueno, actúa en base a esos libros, ¿no? A lo que fue Abraham. Pero, por ejemplo, después de Cristo, después de que los 4 evangelios, bueno, después de que Marcos, Juan, Lucas y Marcos escribieron, ese es como mi cuestionamiento, ¿no? Mira, lo que se hacía, a lo mejor vamos a ver un poquito más adelante, Quique, pero mira, te lo voy a explicar. La manera en que antes tú tenías acceso a escuchar, ya sea la ley o ya sea el Nuevo Testamento o las cartas paulinas, ¿cómo era? O sea, ¿cómo se imaginan ustedes que era? Efectivamente, o sea, no había librerías, ¿no? No había bibliotecas, pero sinagogas, ¿verdad? Había sinagogas, había lugares, había templos donde esos rollos estaban guardados y el día de reposo ibas tú a la sinagoga y escuchabas lo que decía el libro, la carta, o lo que se comentaba ahí en base a un sacerdote, ¿no? Desde la época de Moisés, acuérdate que se estableció a los levitas, ¿no? Como los encargados o la tribu encargada de las 12 tribus de poder asegurar esa transmisión o ese seguimiento a los rituales hebreos que puso el Señor. Y adicionalmente ellos también eran los encargados de asegurar que la ley se mantenía viva. Son los manuscritos que vemos, ¿no? Que se mantiene disponible. Pero como era una cuestión tan específica de asegurar letra por letra, pues no había, en el caso que ya cuando hubo la imprenta, bueno, pues con la imprenta ya se pudo hacer la impresión masiva de libros, ¿no? Pero antes de la imprenta, que era a mano, pues como no era como que, oye, pues te encargo uno, ¿no? Pues sí, espérame unos años a que te lo termine. En este caso eran muy exclusivos, pero están resguardados por los levitas o los sacerdotes y se leían en las sinagogas. Esa es la pregunta. Muchas gracias, Arturo. ¿Sí? Daisy, ¿tienes una pregunta? Sí, entonces, bueno, yo entiendo que antes de que desaparecieran los libros los iban pasando y por eso es que ahora los tenemos. Porque no los dejaron perder entonces. No, claro, o sea, no. El objetivo de los masoretas y de los soferines era asegurar que cada letra, cada palabra se pasaba intacta de generación en generación. Ese es su objetivo. Entonces, esa es la seguridad que nosotros tenemos de que nuestra Biblia es idéntica a lo que en la época de Moisés, hace 1600, 1700 años, era lo mismo que ellos leían. Okay. Salvo que, ya lo veremos un poquito más adelante, nosotros leemos traducciones y ellos leían de los escritos originales, en hebreo, en arameo, en griego. ¿Sí? Sí. Daniel, ¿tienes una pregunta? Sí. Ok, entonces, desde que salió la primera Biblia, la Búlgara latina, hasta la fecha de hoy, ¿ha sido la misma o hubo una parte donde se perdió algo de documentación o de escritura de la Biblia? Buena pregunta. De hecho, es al contrario. Es al contrario. Más adelante vamos a ver esa parte de los manuscritos y vamos a empezar, les quiero dar un poquito de información de cómo se obtuvo, cuál fue la manera en que se obtiene la Biblia que nosotros tenemos ahorita, ¿no? Porque sí, efectivamente, los manuscritos, pues nosotros tenemos aquí la evidencia de que al menos este tipo de manuscritos fueron escritos bastante bien, bastante conforme al original, porque fíjense una cosa, miren, aquí
voy a presentar esta parte donde dice cómo los masoretas realizaban su trabajo. Fíjense la exigencia, la calidad, el procedimiento que utilizaban ellos para asegurar que el manuscrito era idéntico al original o idéntico al manuscrito que tenía la información o las palabras originales. Fíjense, eran requisitos. Las pieles de los animales, es decir, los pergaminos que se utilizaban para un manuscrito debería ser de animales limpios, ¿no? Primer requisito. Segundo requisito, las pieles debían ser preparadas por un judío. O sea, no cualquiera podía preparar las pieles. Las piezas de las pieles se deben unir por hilo hecho con pelo de animales limpios, ¿no? Ese es el tercer requisito. Cuarto requisito, cada pergamino debía tener la misma cantidad de columnas y ellas del mismo tamaño. Otro requisito de cómo ellos mantenían la calidad de los escritos o manuscritos. De los pergaminos. Las columnas debían tener un ancho de 30 letras y no menos de 48 o más de 60 renglones. O sea, tenían ellos bien claro la manera en que ellos preparaban sus pergaminos para que fueran todos idénticos. Número 6. La columna debía iniciar con una letra completa y terminar con no menos de 4 palabras. La negra debía ser una tinta negra preparada de una forma especial, o sea, es decir, no cualquier tinta negra. El copista está obligado a escribir todo copiando, fíjense, nada a memoria. O sea, tenía que ver letra por letra, palabra por palabra, verla y copiarla. No lo podían hacer de memoria, ¿no? Imagínense la calidad del trabajo. El espacio entre consonantes debía medirse con el ancho de un hilo o de un cabello. Este era un requisito que tenían ellos también. El número 10, el espacio entre las secciones debía ser igual a 9 consonantes. Entre cada libro debían dejarse 3 renglones de espacio. Y para irse asegurando, el quinto libro de Moisés debía terminarse con una línea completa, es decir, tenía que completar toda la línea, todo el renglón. El nombre de Dios no debía escribirse con una pluma recién empapada, fíjense, ya utilizada o con tinta ya utilizada, y el escriba al copiar el manuscrito debía estar vestido con un atuendo judío completo. Imagínense el trabajal que era, pero no solamente el trabajo físico, el trabajo de estar copiando todo, sino además los requisitos. Por eso comentaba que era una profesión. O sea, un escriba, tú eres un copista, como le llaman ahí, de las Sagradas Escrituras. Entonces, tenías que cumplir con todos estos requisitos. Muy bien. Pues, ya son las 9:30. Sí. Vamos a parar aquí. Nos quedamos en la 13. Ahí tienen ustedes la lección. Yo se las pasé, pues se la quieren ir leyendo. Sí. Pero bueno, entonces vamos a parar aquí y continuamos entonces el próximo martes con lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Sigue, por ejemplo, ¿cuántos manuscritos se encontraron del Antiguo Testamento? ¿Cuántos manuscritos se encontraron del Nuevo Testamento? ¿Cómo hicieron toda esa unión de todos los manuscritos? ¿Para qué sirven todas las uniones? ¿Cómo se comprobaron? ¿Cómo sacaron el canon, por ejemplo? Es decir, ¿por qué tenemos los libros ahorita que tenemos del Antiguo Testamento? ¿Por qué tenemos los libros del Nuevo Testamento? ¿Qué son los libros apócrifos? En fin, o sea, todavía está interesante para que entendamos bien de dónde tenemos esta Biblia y sobre todo que tengamos la seguridad de que es la palabra de Dios. Muy bien. Ok, gracias. Entonces, vamos a tomar rápidamente, ¿todo es lista? Gracias. Adriana Escorcia. Adriana Escorcia. Presente. Adriana Gutiérrez. Presente. Angie Jiménez.
Sí. Anita Sierra, Presente. Blanca Ortiz, Presente. Daisy Bucio, Presente. Daniel Guerrero, David Piña, Presente. Estela, Presente. Fernanda Jiménez, Presente. Gabriel Jiménez, Aquí estamos. Gabriela Fernández, Presente. Jaciel García, Aquí, presente. gracias, John Jiménez, Presente. Ike Robledo, Presente. Lau Sánchez, Presente. Noemí, ahí está, Presente. Rubén García, Presente. Verónica Herrera, Presente. Víctor Durán, Presente. Camile. Presente. Muy bien, todos participaron. Entonces nos vemos el próximo martes. Vamos a hacer una oración para despedirnos y entonces seguimos o continuamos la lección el próximo martes, ¿de acuerdo? Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas sobre tu palabra. Vemos que es tú te aseguraste, Señor, que tu palabra fuera mantenida a lo largo del tiempo, Señor, de una manera íntegra, de una manera impecable, Señor. Y por eso es un libro tan increíble, Señor, y tan especial. Y es el libro que dicta, Señor, el cómo tú actúas sobre nosotros y el cómo debemos actuar nosotros, Señor Jesús. Y sabemos que es un libro que proviene de tu boca y que trae cambios y transformación a nuestras vidas, Señor. Gracias por mis hermanos. Te pido que los bendigas, Señor. Gracias porque tú nos cuidaste en este temblor que hubo, Señor. Te pedimos, por favor, que tu mano no sea parte de nosotros y que sigamos con bien, Señor, y que ya no haya réplicas y que puedas tú cuidar a aquellas personas, Señor, que pudieron ser afectadas por este temblor, Señor. Guárdalas y bendícelas para que puedan, en dado caso, recuperar sus posiciones perdidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, bendito Padre. Amén. Bueno, hermanos, pues, buenas noches. Buenas noches. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos.